Rafael Correa, el líder desterrado, perseguido político, injustamente sentenciado. Por influjo psíquico lo han acusado, pero la verdad es persecución disfrazado. Bienvenidas y bienvenidos al Mashi con los medios digitales. Soy Zairi Anrango y estoy emocionado de ser parte de este espacio en el que 4 medios digitales analizarán temas cruciales para nuestro hermoso país. Nos acompañan Carlos Hidalgo de Cero Latitud, un medio de Calderón, la parroquia más grande del Ecuador. Un Jackie cordial Herrera, saludo a todos. Gracias por este espacio en que podemos tener un diálogo abierto. Jackie Herrera de Radio La Calle. Muchísimas gracias, buen día con todos, economista, qué gusto. Patricia Fonseca de Radio Rojo Sur, un medio del hermoso y valiente sur de Quito. Buen día con todos y todas, muchísimas gracias por el espacio. Y Juan Manuel Carr de Cenital, Argentina. Buen día desde Buenos Aires, Argentina, un saludo austral para ustedes. Pero además tenemos a un invitado muy especial, conocido por haber impulsado importantes cambios en su país, por su carisma y anécdotas inolvidables. Bienvenido, Mashi Rafael. Y Manaya Takapangui, un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros. Entonces, saludame, Mashi. Maimanta Kangi. Kotakachi Kitimanda Kapani, Mashi. Kotakachi Manta, Suma Sumami, Kotakachi Yakta. Imbabura Kang, Marcanda. Nasu. Hato Salami Tukuikuna, Runakuna, Kotakachi Manta. Pagi, Y pagi, un Mashi. abrazo, gracias por. Y Mashutita Kangi, Mashi. Zairi Anrango. Zairi, un abrazo, gracias por tus generosas palabras. Más cree que esto es propaganda. Entonces, mejor no seamos tan generosos. Pero en todo caso, siempre tratando de democratizar la información, que es fundamental. Sin información no hay democracia, no va a haber desarrollo, no podemos tomar las decisiones colectivas adecuadas. Entonces, no soslayen, no demerezcan la importancia de la información, y por eso me da mucha alegría compartir con medios alternativos, con medios digitales, sobre todo pues de la ciudad de Quito, pero está invitado también un hermano del sur, de Argentina, ¿no? Un inmenso abrazo a nuestra querida Argentina. Entonces, hoy empezamos con un tema candente, de una vez, la seguridad y la crisis energética. Vamos a profundizar en cómo estos temas nos afectan y, más importante aún, cómo afrontarlos. Para esto tendrá cada medio la oportunidad de compartir su perspectiva. Ahora le damos la palabra a Radio La Calle. Adelante, Jackie, cuéntanos tu visión sobre la seguridad y la crisis energética. Muchísimas gracias. Tengo la inquietud, economista Correa, respecto a la narrativa que el gobierno actual ha mantenido para no reconocer que se trata de una crisis energética. Lo que han dicho es que esto ha sido una dependencia hídrica del país para el sistema energético nacional. ¿Esto es realmente así? ¿Se trata de una crisis de agua? ¿Y qué pasó con el plan energético y el cambio de matriz energética precisamente que su gobierno dejó encaminando? Gracias, Jackie. Un abrazo a Radio La Calle. Mira, es signo de los tiempos. Repite una mentira. Y bueno, hasta que acabe siendo verdad, pero la pueden repetir 1 millón de veces, seguirá siendo mentira. Toda matriz energética, así tenga 90-95% de origen hídrico, que es lo deseable, de lo más deseable, porque es barata, renovable, etcétera, tiene que tener respaldo termoeléctrico. Pero todo el mundo lo sabe. Está en este informe de labores. Revisen el informe de labores que presentamos en mayo del 2017. ¿Cómo dejamos respaldado el sistema con termoeléctricas? En estos momentos en Ecuador hay unos 8.254 megavatios de potencia instalada. Hidráulica son 5.152. Térmica, 2.852. Más o menos el 40%, ¿no? ¿De dónde sacan que se ha dejado en dependencia las lluvias, la energía eléctrica? Es para ocultar su incompetencia. Eso no es verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que está destrozado ese parque termoeléctrico, porque no le dieron ningún mantenimiento en los últimos 7 años. Ustedes pueden dejar un Mercedes-Benz nuevo, último modelo, pero si lo van a manejar alcohólicos, ebrios, no le van a poner aceite, no le van a dar ningún mantenimiento, van a ir por los peores caminos, después de 2 o 3 años va a estar destrozado, ¿no? Entonces, destrozaron el parque termoeléctrico. El estiaje sabían que iba a ocurrir. Se lo digo en el debate, en la campaña. Novoa dijo que sabía cómo resolver el problema, dijo que el problema no era de generación, sino de transmisión. Ahora resulta que este ha sido de generación, pero por la lluvia. O sea, todo es una mentira muy grande. Esto no es solo culpa de Novoa,
pero también culpe Novoa. Porque si hubiera sabido qué hacer, si no hubiera engañado a la gente, desde el primer día hubiese intervenido el parque termoeléctrico y no tendríamos crisis. Hay suficiente capacidad térmica para respaldar al parque hidroeléctrico en época de estiaje fuerte. O, por último, se hubieran preocupado al inicio de contratar más barcazas y no tendríamos la crisis. Pero no nos engañemos. Hasta hace pocas semanas, aún ahora, muchos de ellos no saben dónde están parados y no saben qué hacer. Precisamente sobre esto también, economista, y me quiero referir a lo que había dicho la ministra Inés Manzano respecto a los 410 megavatios que ha generado en 10 meses de este gobierno, incluso más de los 10 años que habría generado la Revolución Ciudadana. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, yo creo que la pobre ministra se confundió. Hasta le otorgo que no fue por mentirosa, sino que no sabe dónde está parada y se confundió. Solo Coca-Cola Sinclair son 1.500 megavatios, aunque sea para mentir, pónganse de acuerdo. Solo Coca-Cola Sinclair. En verdad nosotros construimos cerca de 2.500 y más megavatios de origen hídrico, 600, 800 megavatios de origen térmico. Solo en mi gobierno se construyó la misma potencia que en toda la historia del país y de 300 a 400 megavatios por año. Está en el informe de la Nación del 2007-2017. Están las obras, se las puedo nombrar algunas, por ejemplo, hidroeléctrica, Central Hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, 1.500 megavatios, hidroeléctrica Sopladora 487, Mazar 170, Manduriaco 65, Multipropósito Bajo 42, y así podemos continuar. Las térmicas se las puedo nombrar también, Esmeralda 2, qué sé yo, ¿no? Entonces, mienten y no paran de mentir, pero hemos banalizado la mentira. Jackie, queridos jóvenes, no podemos permitir eso. Sin verdad, no hay civilización, peor democracia, peor desarrollo. Debemos defender la verdad. Excelente, Jackie. Solo por recordarles a cada uno de los medios que nosotros tenemos una sola pregunta por el tiempo. Entonces vamos a continuar con Carlos de Cero Latitud. ¿Cuál es tu perspectiva? Un saludo desde Calderón, tierra de Mazapán. Gracias por ese espacio de diálogo abierto, estimado economista. Usted hace una mención, la contestó ya, y es parte de la pregunta que quiero compartirle. Usted mencionó durante el 2014, la posibilidad de que el país se quede sin energía es nula. Ecuador es uno de los países con mayor seguridad energética del planeta. Pero en ese mismo año, en la inauguración de la térmica Esmeralda 2, que tuvo una inversión de $100 millones aproximadamente, se garantizaba la seguridad energética del país, que de hecho no había tenido cortes eléctricos. Sin embargo, se asimila o se asume más bien una etapa de sequía muy fuerte, según se dice, la mayor de los últimos 65 años. ¿Qué hacer? El siguiente gobierno, ya las elecciones están a la puerta. ¿Cuáles son las soluciones en este momento? Porque las parroquias rurales, en el caso de nuestro distrito metropolitano, no les interesa saber si han generado más o menos megavatios en un año, en 10 o en 20, sino la solución de que su carnicería, su distribuidora de huevos, su panadería tengan energía eléctrica, porque si no, están cerrando. Porque las cifras, aunque no demuestren en el IES la desvinculación masiva, en las calles sí se demuestra. Al oír al pasar, mira, necesito vender. Gracias, no puedo más. ¿Qué va a hacer el siguiente gobierno? ¿Cuál es la solución? Bueno, Carlos, primero un gran abrazo a nuestra querida parroquia Calderón. Segundo, no comparto contigo, y si fuera cierto, una gran lástima, que no les interesa saber lo que se hizo. Por supuesto que hay que saber lo que se hizo, para saber de dónde venimos y por qué estamos así. Hace un momento Katia me preguntaba las termoeléctricas, no tenía la lista, aquí se la puedo decir. Termoeléctricas Aramijoto, nombrado Esmeralda 2, Quevedo 2, etcétera, ¿no? 602 megavatios construimos en termoeléctrica. Y por supuesto que es importante saber, para que no se dejen engañar, que solo se construyeron hidroeléctricas y es porque no llueve. Es mentira. Es porque no dieron mantenimiento a termoeléctricas. Para saber cómo solucionar los problemas, primero hay que saber cómo se produjeron esos problemas. Creo que es un principio muy básico. En todo caso, ya en este momento estamos en crisis. El asunto es gravísimo. Hay que contratar más barcazas, tratar de identificar a nivel mundial, si se hacía con varios meses de anticipación sería más fácil. Hay que acabar todo ese pilatón que la hemos 95% hecha y en 7 años no ha avanzado. Parece que este gobierno la va a terminar a principios del próximo año.
Y sobre todo hay que seguir con el plan eléctrico que se dejó, solo había que seguir la hoja de ruta. Por ejemplo, el sistema Zamora, el río Zamora, tiene capacidad para 3.000 megavatios. El total de energía de origen hídrico de Ecuador, el total de energía será unos 20.000 megavatios de potencia. Hemos desarrollado menos de 6.000. Falta desarrollar 14.000. Pero había que ir el plan eléctrico e incorporar cerca de 300 megavatios de potencia mixta, no solo hidráulica, también térmica, alternativa, etcétera, por año. Y no hicieron nada, no han puesto un megavatio. Pero ya estamos en la crisis y el costo es ineludible. Lo que hay que hacer es tratar de disminuir ese costo. Y otra reflexión sobre los que hablan de están sueltos de hueso de energía alternativa, que sí lo hicimos, el parque eólico más alto del mundo, en Villonaco, en Loja, parques fotovoltaicos, etcétera. Eso es extremadamente caro, sobre todo el fotovoltaico. Eso cuesta el triple que la generación hidroeléctrica. Entonces, ahorita todo el mundo, ante la desesperación, sí, como no llueve hay que poner parques fotovoltaicos. Bueno, ¿y el costo quién lo va a pagar? Revise países como Honduras, que por atraer esa inversión privada, por garantizarles contratos, porque además, cuando no hay sol, no genera, ¿no? Y hay que seguirles pagando, está quebrada Honduras. Entonces, por favor, sepamos lo que hablamos. Claro, siempre se va a requerir algo de energía fotovoltaica, de energías alternativas, pero que son mucho más caras. Pero con el potencial hidroeléctrico que tiene Ecuador, sería una locura no continuar desarrollando nuestra capacidad hidroeléctrica. Mashi, shukta puita charipani, alilla chukapanchik, kunangaman. Me gusta escucharle su quichua, por eso es que le pregunto cosas en quichua. Siempre me ha gustado escucharle cuando habla en quichua. Se me hace una maravilla escucharle a un guayaquileño hablando quichua, hablando en nuestra lengua. Quichua, ya me olvidé, lo aprendí hace 40 años, 35 años. Tenemos que seguir practicando, ¿no? Tengo que practicarlo. Si es que quiere practicar, ya sabe. Difícil practicar el quichua. Cuente conmigo. Muy bien, excelente. Entonces, seguido de esto vamos con Juan Manuel Carc, desde Argentina. Estamos ansiosos por escuchar tu análisis. Economista, un saludo grande desde Buenos Aires. Voy al tema seguridad, porque en la consulta de abril pasado, Noboa ganó las preguntas de seguridad, pero perdió las económicas. Podríamos simplificar así lo que sucedió en aquella elección. Sin embargo, meses después vemos que la aceptación del gobierno cae, producto obviamente de lo que venimos charlando, de los apagones, de los incendios, incluso de la situación de seguridad que vive el Ecuador. Y a la vez hay que decir que en los últimos días la propia candidata Luisa González dijo que teme por su vida. En el Ecuador, periodistas han dejado, ¿no? Varios periodistas han dejado el Ecuador en los últimos meses por la persecución, dicen ellos, del crimen organizado, pero también acusan al Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el escenario que ve y qué propone la izquierda ecuatoriana en un contexto donde la agenda de seguridad en América Latina en general viene de las derechas, ¿no? La idea de hacer como Bukele, por ejemplo. Ese es un error. Nosotros, sin necesidad de los Bukeles, sin necesidad de penas de muerte, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, hasta el punto que lo tratan de negar. Es gracioso, o sea, Ecuador es un caso de estudio. Le han quitado la capacidad de raciocinio a mucha gente, porque creer esas barbaridades me parece realmente difícil de aceptar, de admitir. De acuerdo con estadísticas internacionales, las estadísticas del INEC, Instituto Nacional, perdón, del INEC, de Estadística y Censo, no del gobierno, no de Correa, dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina, eso lo reconoce todo el mundo. Bueno, se les ha ocurrido en los últimos meses y tal vez años decir que todo fue mentira. Pero, no, primero dicen que fue verdad, pero gracias a la paz narco, que pactamos con los grupos narcotraficantes. ¿Dónde están las pruebas? Ninguna. Una foto que yo me tomé con un narcotraficante cuando tenía 18 y el muchacho era parte de las pandillas urbanas. Esa es la prueba de que somos narcopolíticos y que tuvimos paz porque pactamos con los narcos. O sea, si tú eres buen alumno porque copiaste. ¿Y eso qué significa? Que yo, que soy un vago y saco malas notas, soy el honesto y tú el corrupto. O sea, todo es el tango cambalache, esto que viene de Argentina, ¿no? Enrique está todo diciendo. Es una locura, ¿ya? Y no solo esto, pues nosotros metimos presos a todos los jefes de las mafias, los posteriores gobiernos los soltaron, pero nosotros hemos hecho el pacto con las mafias. No solo esto, ¿no? Sino que si hubiésemos hecho un pacto con las mafias, que se les puede ocurrir decir cualquier tontería, son ellos los que tienen que probarlo, se hubiera disparado por la exportación de cocaína al resto del mundo. Y resulta que nunca pasó eso. Ahora sí se ha disparado, porque estas mafias han infiltrado el Estado y tenemos un narcoestado. Pero no contentos con eso, ahora resulta que ya no hay paz narco. O
sí que hubo paz narco, pero al mismo tiempo hemos ocultado 7.000 homicidios. Pónganse de acuerdo, pues no es que teníamos paz narco, ¿para qué necesitamos ocultar 7.000 homicidios? Lo peor es que hay gente que te sostiene las dos cosas, que pactamos con los narcotraficantes y por eso hubo paz, pero a la vez ocultamos 7.000 homicidios, es decir, no hubo paz y tuvimos que esconder homicidios. Ese es el país que vivimos. Y en eso ha tenido gran influencia los medios de comunicación, han dañado el corazón y la mente de la gente. Yo siempre digo, estamos atrasados no es una crisis moral, sino una crisis neuronal, porque creemos, aceptan las más grandes tonterías. Por supuesto, no la mayoría, pero si una minoría significativa acepta esas tonterías, que fuimos seguros por la paz narco, y al mismo tiempo ocultamos 7.000 homicidios. Entonces no hubo paz. Póngase de acuerdo que sea para mentir. ¿Qué es lo que en verdad logramos? Gracias a una combinación de institucionalidad, teníamos Ministerio Coordinador de Seguridad, teníamos que coordinaba Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia que creamos, que se encargaba de las cárceles y un sistema completo de rehabilitación social, el sistema de inteligencia del Estado que unificó los 4 servicios que actuaban como república independiente, incluso coordinaba las comisiones binacionales de frontera, con BIFRON, con Colombia, que es donde no vienen las drogas, con Perú, que es donde nos vienen las armas, ¿ya? Destrozaron todo eso. Quitaron fondos a la policía, volvió a ser mendiga. Dejamos el sistema de seguridad integral más seguro de América Latina, el ECO 911, ahora está en ruinas, en soletas, pero con goteras, los edificios abandonados, es criminal. Yo no he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz, en democracia, sin bloqueo, sin guerra. Entonces quitaron presupuesto, pero a la vez permitieron que estos grupos infiltren el Estado, sistema de justicia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el propio gobierno, Asamblea Nacional. No hay voluntad real de combatir el crimen, o si no, dígame, ¿qué gran capo de la droga está preso? La fiscal está involucrada en el narcotráfico y la aplauden porque persigue a los correístas. Entonces tenemos en este momento un narcoestado, ¿no? Y no hay una verdadera voluntad ni capacidad de lucha contra el crimen organizado, que no es el crimen común, que basta tal vez poner más policía, que necesitas inteligencia, la ruta del dinero, la ruta de la droga, la ruta de las armas. Necesitas coordinación nacional e internacional. ¿De dónde viene la droga? Los puertos de destino, Amberes, Rotterdam, ¿no? Necesitas, y por supuesto, tecnología, ¿no? Intervenir los teléfonos de los narcos, inteligencia con adecuados recursos. Nada de eso hay. Entonces nos seguirá venciendo el crimen organizado. Y claro, están contentos porque hay 800 menos muertos que el 2024, que no dicen que el 2023. El año 2023 fue el más violento de la historia. Y este año va a ser el segundo más violento. Pero pese a que hay menos muertes que en el 2024, todavía hay 6, 7 veces más muertes que en el 2017 cuando yo dejé el gobierno. Excelente, muy bien. Por último, pero no menos importante, Patricia de Rojo Sur, ¿qué nos trae sobre este tema? Un saludo, presidente, de parte de Radio Rojo Sur, un espacio de comunicación popular y comunitaria que busca promover espacios de difusión y visualización de las realidades, luchas, necesidades de los pueblos, asegurando que sus perspectivas sean reconocidas y valoradas. También buscamos con un enorme esfuerzo el rescate de la verdad, tan tergiversada por los grandes medios de comunicación que defienden los intereses de las agendas corporativas dominantes. Señor presidente, en la actualidad hemos visto un incremento alarmante con una tasa superior de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. En este contexto, ¿cómo evalúa usted la relación entre la seguridad y la implementación de políticas sociales a favor del pueblo? Bueno, qué bueno, porque eso me faltó decir. Yo sabía que algo me olvidaba y usted me lo hizo acuerdo a la pregunta de Juan Manuel, porque eso no es suficiente, todo lo que les dije. Era una combinación con desarrollo humano. La verdadera seguridad se fundamenta en el desarrollo humano. Cuando la gente tiene empleo, cuando la gente tiene salud, educación, cuando tiene propiedad, cuando tiene algo que perder, no va a arriesgarse a apoyar grupos delictivos. Pero ahora nuestros jóvenes son tierra fecunda para estos grupos. Es muy fácil reclutarlos. Hay escuelas para ingresar a estos movimientos mafiosos, ¿no? Está la facilidad ahí. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo, porque volvió la migración, porque además tenemos crisis de seguridad, crisis energética, crisis económica. Y resulta que la culpa es de los otros, ya no de este gobierno que siempre supo que iba a tener poco tiempo y prometió que podía resolver todo en un corto tiempo. Suponiendo que nada sea culpa de él, que sí es culpa de él, por lo menos es el gran culpable de engañar y mentir, y no podemos banalizar las mentiras. Entonces, gracias por su pregunta, Pati, porque me faltó decir
que todo lo que dije, ya institucionalidad, presupuesto para fuerza pública, tecnología, etcétera, tiene que venir acompañado de desarrollo humano, reactivación económica, empleo, acceso a la educación, acceso a la universidad para nuestros jóvenes, los que les prometieron que iban a poder estudiar lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Y siempre se dijo, si el problema es de cupo, es mentira, ¿no? No es el problema del examen de CENESID, como le hicieron creer, el problema es de cupo. No hay mayor presupuesto de universidades, no hay más cupo, ¿no? El acceso a la salud. Entonces, con esta combinación, logramos dejar al país como el segundo más seguro de América Latina, más que Argentina, Juan Manuel, solo superado por Chile, que tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. Pero revisen, yo estoy casi seguro, no he verificado, que para nuestro nivel de ingreso per cápita, Ecuador fue el país más seguro de todo el planeta. Y eso lo logramos con las medidas que les dije, institucionalidad, presupuesto, inteligencia, pero también con desarrollo humano, empleo, salud, educación, oportunidades para todos, sobre todo para nuestros más jóvenes. Excelente, Mashi, excelente conocer toda esta realidad. Esta es la verdadera realidad, ¿no? Como ahora que nos viven engañando, nos viven a través de los medios, también de distintos medios que no nos informan la verdad. Ahora vamos a pasar a un segundo bloque de lecciones con el Mashi. Lecciones en quicho, para no olvidarnos de nuestro idioma. Bueno, pasamos ahora al segundo bloque de las elecciones del 2025. Un tema que siempre trae mucha pasión, ¿no? Cada medio va a compartir su opinión sobre lo que podemos esperar. Empezamos este bloque con Cero Latitud. ¿Qué reflexiones tienes sobre las elecciones venideras? Gracias, Zairi. Calderón, una parroquia con 500.000 habitantes bajo la proyección de servicios de energía eléctrica, integrado por 6 comunas y 436 barrios, entre la mezcla de lo rural y urbano. Cero Latitud es un medio de comunicación alternativo que nació hace 11 años, fruto justamente de la democratización de la comunicación, pero sobre todo con el deseo, la pasión de que sea la comunidad la que se empodere de esa palabra. Sin embargo, hoy vemos un ambiente bastante complejo para el proceso electoral. Calderón ha sido conocida como la bastión de la Revolución Ciudadana. De hecho, las elecciones pasadas fueron 2 concejales rurales los que ingresaron eh, al consejo, asambleístas de la misma forma cuando ha habido elecciones. Eh, Sin embargo, veo con suma llamado de interés el hecho de que el público más joven, los electores más jóvenes, no confían en lo que hizo la Revolución Ciudadana bajo el liderazgo suyo. No sé cómo se construyó una imagen de miedo, de tensión, de, de corrupción, pueda o no haber habido. Sin embargo, ese público elector ha sido el que votó por la escenografía y la tramoya de zapatos rojos, de cartones, pero no en propuestas, independientemente que vengan de derecha, centro derecha, izquierda, extrema izquierda, socialismo o no, pero bajo una propuesta de desarrollo nacional. Y justamente le preguntaba a usted por el tema de la inversión en el tema eléctrico, porque eh, hubo, y ahora resulta que tenemos una crisis como no la hemos tenido con ningún gobierno anterior, ni aún con la hora sextina, cuando se va la luz y de repente no sabemos si podemos trabajar o no, porque ni siquiera sabemos los horarios a los que nos podemos atener. Es una improvisación completa. En ese marco, sin embargo, ese público entre los jóvenes siguen confiando en el que seguramente llevaron al poder y que han dicho, bueno, solamente es un año, no le alcanza el tiempo. ¿Cómo se prepara la estrategia de la Revolución Ciudadana para estas elecciones que vienen? Considerando, y le digo, que tienen un peso muy fuerte, que Calderón es un bastión de la Revolución Ciudadana, pero ¿cómo captar a esos electores que no confían ni siquiera en la Revolución Ciudadana, ni siquiera en las propuestas de desarrollo nacional, estimado economista? Bueno, gracias. ¿Tú tienes estadística de lo que estás diciendo? ¿O es solo tu intuición?
Porque la No, estadística no nos yo- dice esto, Carlos. Ujú. Por ejemplo, paradójicamente, ¿no? La elección pasada, donde nos sacaron 3-1 fue en los mayores, en los jubilados. Nos dieron la promesa de que le iban a aumentar el salario básico, la pensión mínima, un salario básico. Era imposible de creer, pues al mismo tiempo decía que los salarios eran muy altos. Y nos ganaron 3-1. Entre los jóvenes, incluso tenemos un porcentaje más alto que el promedio de aceptación global. Es un mito que los jóvenes no están con nosotros. Además, cuando habla de, tienes que diferenciar. El joven de Calderón no es el mismo que el del sur de Quito, no es el mismo que el centro urbano, el centro norte de clase media alta, ¿no? Ciertos sectores podrían llevarse por la ilusión de ser como Miami, TikTok ridículo. Otros sectores que ven como sus padres trabajan día y noche es lo mínimo. Yo creo que tienen más madurez. O sea, no hay que subestimar a la juventud, independientemente de eso. Si para captar el voto joven hay que ser circo, hay que mentir, no cuenten con nosotros. Nosotros siempre diremos la verdad. Tú dices que la juventud no confía en la Revolución Ciudadana, ¿por qué será? Bueno, llevamos 7 años de asesinato reputacional como nunca en la historia. Pero pese a eso, te insisto, la estadística, nuestras investigaciones nos dicen que incluso entre los jóvenes el promedio de apoyo está un poco más alto que el promedio general, y el problema fueron los jubilados y cierta población entre los 35 y 45 años, sobre todo tierra y clase media y clase media alta. Pero la juventud es heterogénea. No es lo mismo, Zaire viene de Cotacachi, no es lo mismo un joven de Cotacachi que un joven de Calderón, un joven de Guayaquil, de San Borondón. ¿Ok? Entonces, pero nosotros, mira, siempre nos preguntan eso, ¿qué hay que hacer ahora para ganar? Yo no me gusta caer en esta clase de paternalismo. Me pasó la vida estudiando desarrollo. Uno problema de desarrollo es ese paternalismo y la correspondiente victimización. Si perdemos elecciones que le hicimos todo mal, pero el electorado nunca se equivoca. Si eso fuera cierto, y eso la izquierda lo hace siempre, el pueblo no se equivoca, el pueblo es la voz de Dios. Si eso fuera cierto, el crucificado hubiese sido Barrabás, pues no Jesucristo. Pero el pueblo fue manipulado por los sumos sacerdotes actuales son los grandes medios de comunicación. Pero si te engañan una vez, ya son malos esos sumos sacerdotes, sus medios de comunicación. Si te engañan 10 veces, bueno, siguen siendo malos. Si te engañan 100 veces, que quieres ser engañado, te gusta ser engañado. Entonces no caen en el paternalismo. Si perdemos elecciones porque hicimos mal. Yo creo que dentro de las circunstancias lo hicimos muy bien. Pero si hay gente que prefiere votar, como tú decías, por unos zapatos rojos, un muñeco de cartón, ¿qué podemos hacer por al respecto? No podemos ponernos en esa payasada nosotros. No podemos mentir como mintió Novoa. De nosotros siempre esperen la verdad. Entonces todos debemos hacer una autocrítica, y todos, lo que te decía a nivel de desarrollo, ¿no? Que lo tienen los anglosajones. Y una de las diferencias clave es lo que se llama self-reliance, que se traduce en autosuficiencia, pero no es arrogancia, sino saber asumir responsabilidades. Asumamos responsabilidades y no nos dejemos engañar nuevamente, ¿no? Y votemos a conciencia. Y tú dices que no les importa el pasado. Por supuesto que les importa el pasado para poder comparar. Si ya dejamos al país como el segundo más seguro del mundo, de América Latina, perdón, como de los 5 más seguros energéticamente del mundo, por supuesto que hay que comparar y decir, sí se puede, me están engañando, hay que volver a ese camino de progreso. Excelente. Juan Manuel, cuéntanos cómo ves todo este panorama electoral desde Argentina. Sí, empiezo con algo comparativo. En la última presidencial argentina aparecieron dos variantes de las derechas, ¿no? La variante del PRO, del expresidente Mauricio Macri, y la de Milei, que fue la que terminó ingresando en el balotaje y ganando la elección. Ahora en San Pablo, en Brasil, se vio lo mismo, ¿no? Una derecha con Núñez, el alcalde, contra Guilherme Boulos, que es el candidato de Lula, pero por fuera Marsal, un coach ontológico. Y en el Ecuador estamos viendo cómo Noboa aparece con chances de disputar la elección, es el actual presidente. Uno entiende que en los sondeos además aparece y que tiene posibilidades, y por otro lado un candidato como Jean Topic, ¿no? Que ya estuvo en la elección pasada y que promueve una derecha, si se quiere, más extrema. ¿Cómo se para su movimiento político en este escenario, en este marco donde en América Latina están emergiendo dos derechas, una, si se quiere, más tradicional y una más ultra? Bueno, por supuesto que vamos a estar más lejanos de la ultra, pero yo lo que busco es el bien común, superar 200 años de su desarrollo. Eso debería ser la obsesión de todo político, especialmente, pero de todo latinoamericano. 2 siglos de su desarrollo son suficientes. Y si creyera que las políticas de derecha, el neoliberalismo, nos diera desarrollo, fuera neoliberal.
si no busco satisfacer mis fijaciones mentales, busco el bienestar de la gente. Pero hablar de neoliberalismo, de competencia, individualismo, en la región más desigual del planeta, es poco menos que demencia. Empecemos dando oportunidades de igualdad de oportunidades y luego a las finales nos podemos poner a discutir sobre un modelo liberal. Pero en las circunstancias actuales de América Latina, te insisto, hablar de individualismo, de competencia, o los libertarios como Milei, como las novelerías que están sucediendo en América Latina, que no haya Estado, que no se requiere el Estado, lo cual significa que no tienen la más mínima idea de cómo funciona la sociedad humana. La sociedad humana, en ciencia de complejidad, lo que es un sistema adaptativo complejo, donde la parte es diferente que el todo. Las partes pueden buscar algo y el resultado final puede ser totalmente diferente. Los libertarios, no a los impuestos. Si solo ellos dejan de pagar impuestos, también ellos estarán mejor. Pero si nadie paga impuestos, todos estarán peor, inclusive ellos. Que no habrá defensa, no habrá policía, no habrá control, no habrá nada. ¿Ya? Es una locura esas tonterías y están surgiendo en América Latina. Entonces, si yo creyera que esas políticas fueran las buenas para nuestra gente, sería de derecha, sería liberal, pero es un absurdo en nuestra realidad. Primero necesitamos con acción colectiva, con un importante rol del Estado, ¿no? Dar igualdad de oportunidades, educación, salud, para todas y para todos. Y por si acaso, algunos confunden democracia con ausencia de poder. Esa es otra locura. Democracia con anarquía. Por cuestiones formales somos la región más democrática del mundo. Caemos en un democratismo ya en América Latina. Queremos elegir hasta el director departamental de las universidades, el decano. Ya mismo quieren elegir los generales, los coroneles, por voto popular. O sea, caemos en un democratismo y creemos que democracia es ausencia de poder. Y así no se moviliza nuestro país hacia ningún lado. No. Democracia es un poder central legítimo, como te decía al inicio, en función del bien común. No sé si lo dije aquí tantas entrevistas. La principal división de poder en una democracia es la división entre poder público y privado. ¿Ya? Y ese poder público solo debe tener como objetivo el bien común, como decía López. Eso no tenemos en nuestra América. Por eso el desarrollo es una lucha política también. Que el poder sea un poder público del pueblo y en función del bien común, ¿no? Entonces, algunos creen que democracia es ausencia de poder. Es una locura. Democracia es el poder con límites, con controles. El modelo de Montesquieu, que tiene más de 250 años. Montesquieu decía, el poder limita al poder. Pero en América Latina hemos entendido, el poder debe inmovilizar al otro poder y diluir el poder y seguir en anarquía. Y así no lograremos nunca salir del desarrollo. Otra cosa muy importante, una reflexión muy importante. En la situación de desarrollo de América Latina, ¿no? Donde somos de renta media, no somos como ciertos países de África, sudeste asiático, pero no somos desarrollados. Somos la clase media mundial con grandes desigualdades en distribución de ingresos y riqueza. Un valor social fundamental es la prosperidad material, nadie se engaña. La democracia es otro valor fundamental, pero la democracia debe convertirse en instrumento de desarrollo para tener más libertades. Porque cuando la gente tiene cómo comer, tiene más productividad, tiene más opciones, tiene más libertades. Y eso no lo hemos logrado aún los ecuatorianos. Tenemos que perfeccionar nuestros sistemas democráticos. Muy bien, ahora nos toca con Jackie de Radio La Calle. Es tu turno, ¿cómo crees que va a ser las elecciones del 2025? Cuéntanos un poco más. Muchísimas gracias, Heidi. Y economista, a propósito de lo que los compañeros también han referido, los colegas han referido a los temas de comunicación, nosotros como medio de comunicación independiente también la hemos visto complicada, sobre todo en este gobierno. Y a propósito de la reciente reforma al reglamento de la ley de comunicación y también los varios intentos que ha habido en cambiar precisamente la ley suprema porque ha perjudicado o no gusta a ciertos grupos de poder económico. Y por supuesto, otra de las cosas que se han visto como resultados de la constituyente de 2008 es la politización que ha caído, por ejemplo, alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dadas estas circunstancias, economista, de llegar a Carondelet la Revolución Ciudadana con la candidata Luisa González en el 2025, ¿se ha pensado en reformar la constituyente, la Constitución? ¿Qué se ha pensado respecto a esta Carta Magna, que en realidad sí ha venido siendo objeto de debate político y, por supuesto, también académico? O sea, la Carta de 2008 es ejemplo alrededor del mundo. La otra vez me escribía mi hija, muy orgullosa, mi hija es bióloga, trabaja con semillas, tratando de rescatar semillas tradicionales, ¿no? En los Alpes franceses, y su esposo es francés.
Y muy orgullosa, estaba en un seminario y ponían de ejemplo la Constitución ecuatoriana para soberanía alimentaria, etcétera. Pero por supuesto que van a criticar los grupos de poder porque se les acabó la fiesta, parcialmente con esa Constitución, porque el problema es más de fondo. Ahora me está escuchando muchos jóvenes, porque tu intervención, tu pregunta me da oportunidad para una reflexión muy profunda. El problema es más de fondo, es la cultura política latinoamericana y ecuatoriana. La cultura de la trampa, el tramposo no es un corrupto, es el más sabido. Entonces tú es trampa, lo que está haciendo Novoa con la frecuencia es trampa. Está rompiendo la ley, el reglamento, para condicionar a los medios de comunicación en la futura campaña. Eso es todo, trampa. Pero también fue trampa cuando se hizo una consulta inconstitucional, ¿no? Con preguntas retroactivas del 2008, cuando la consulta fue el 2018, para impedirme ser candidato, por ejemplo, a mí, ¿no? Cuando el presidente del Consejo Transitorio se declaró emperador y que sus decisiones estaban por encima de la Constitución y lo aplaudieron porque claro, eso es trampa. Es trampa cuando le regalaron el cargo a una fiscal que apenas sabe expresarse y le pusieron la máxima nota en expresión oral porque tuvo el peor examen, que luego se descubre que plagió y dicen que hay impericia. Eso es trampa y lo aplaudieron. Es trampa con un procurador del Estado para que un ministro de Finanzas pillo vaya a trabajar al BID, lo cual está prohibido por la ley, porque vayan a trabajar los acreedores, a la banca acreedora, los ministros de Finanzas, por evidentes conflictos de intereses. Dijo el procurador Íñigo Salvador que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco, es trampa. Y nadie dice nada. Mientras sigamos con esa cultura de la trampa, esa cultura política que legitima la trampa, no tendremos democracia, porque la democracia se basa en un Estado de Derecho y eso destruye el Estado de Derecho. Tampoco tendremos desarrollo. ¿Por qué? Porque viviremos de trampa en trampa y nunca saldremos adelante. No hay, queridos jóvenes, instituciones virtuosas sin personas virtuosas y si no combatimos esa cultura de la trampa o esa anticultura de la trampa. No existe. Que ahora tú dices que el Consejo de Participación ha sido centro de politización del 2008. Claro, porque antes no existía. Es una innovación institucional. Pero somos incapaces de innovar. Tenemos que copiar hasta los programas de concurso, Masterchef y tanta tontería del exterior. Somos incapaces, no nos tenemos fe en nosotros mismos. ¿Para qué hizo el Consejo de Participación? La memoria es frágil. Antes la autoridad de control, fiscalía, procurador, contralor, lo elegía el Congreso. La instancia más decadente del Estado y más politizada. Y, por ejemplo, cuando yo llegué, el fiscal que ganó, el primero, creo que era el doctor Guacindo Pesán, no les gustó, nombraron al quinto, no al segundo, al quinto, ¿no? Por supuesto condicionado, te hacemos ganar a ti, pero nunca persigas a mis alcaldes, nunca persigas a mi gente. Queríamos eso. Poli, que ha sido tan, que ahora nos lo chantan, que fue mi contralor. Yo no conocía a Poli. Fue presentado por el Congreso. La terna la presentaba. Para evitar esto, la politización de la autoridad de control, bueno, son tres las funciones del Consejo de Participación. Participación, que es un eje transversal en la nueva Constitución, lucha contra la corrupción y elección de autoridad de control de la forma más independiente, por méritos. Se hacen concursos nacionales con una comisión ciudadana especializada para ese concurso. No lo hace el Consejo Directo, una comisión designada. Pero cuando hay trampa, todo va a salir mal. Mañana vuelve al sistema anterior y seguiremos mal. Porque el problema, la calentura, queridos jóvenes, no está en las sábanas. El problema es que sin personas virtuosas no tendremos instituciones virtuosas. Y tenemos una cultura política deplorable, donde se aplaude la trampa. Y eso, que siempre nos ha acompañado, no es la verdad, se ha intensificado en los últimos años de la forma más descarada. Ecuador tiene un expresidente condenado por influjo psíquico, pues. Horas antes de que se inscribiera como candidato, y eso me permitía volver al país, cambiaba la historia del país, porque ustedes saben que luego les ganaron elecciones. Un juicio hecho en plena pandemia cuando todos los demás juicios estaban parados. Y eso lo aplauden. Y la gente no sabe que aplaude su propia tragedia. Es que soy anticorreísta, aplaudiendo tu propia tragedia. Porque mientras no cambiemos esa cultura política de la trampa, queridos jóvenes, hagan la constitución que quieran, creen los organismos que quieran, nada va a funcionar, porque sin personas virtuosas no hay instituciones virtuosas. Dicho eso, hemos propuesto una constituyente, la gente está de acuerdo con una constituyente. Siempre se puede perfeccionar la constitución, pero es sobre todo para sanear el Estado, porque todas estas autoridades fueron puestas por Trujillo y son de lo peor, con tal de que odien a Correa. Esa Corte Constitucional es una cloaca. Sin eso no va a poder, con esa Corte Constitucional no podrás gobernar. Y por eso es que proponemos la Constitución. No solo es suficiente ganar las elecciones. Para poder gobernar hay que sanear el mercado, hay que sanear el Estado, que lo saquearon, se apoderaron de él desde el Trujillato.
Para finalizar con este bloque, Patricia de Rojo Sur, ¿qué aportes puedes hacer sobre este tema? Estimado presidente, se aproximan las elecciones presidenciales. ¿Estaría la Revolución Ciudadana dispuesta a establecer acuerdos programáticos electorales y de gobernabilidad con los movimientos progresistas y las organizaciones sociales? Somos los únicos que lo hemos hecho. Todo el mundo habló de unión, ¿verdad? ¿Cuántas alianzas nacionales hay? Solo una. Revolución Ciudadana y Reto, con un partido de centro-derecha. Yo siempre dije que nos une más los principios que la ideología. Porque aquí todo el mundo se llama progresista. Y esos progresistas son los que han aplaudido la destrucción del país, ¿no? Para hacerle daño a Correa. Y no porque me crean mal, sino que mientras yo exista no van a tener espacios. Acuérdate, por favor, la memoria es frágil. El Consejo Transitorio. Ahí no una mezcla. Un Dávila, no me acuerdo cómo se llamaba, de las cámaras de comercio, de la producción. Un Hernández de los militares. Estuvo Luis Matas, pues fundador de la CONAIE, que permitió que eliminen UNASUR porque le ofrecieron el edificio pues para su universidad indígena, o ya se olvidaron, ¿no? Julio César Trujillo, pues que venía de los movimientos sociales, ¿no? De los indígenas, los sindicatos, y mira todo lo que se prestó ese pobre hombre, porque seguramente estaba senil. Entonces no es que dice que es progresista y de izquierda, es progresista y de izquierda, y así los jueces no es suficiente, porque si es progresista y de izquierda y un sinvergüenza, es un mercader de la política, la comunidad popular, como tantos otros, es mucho, no estamos a años luz de distancia. A nosotros siempre nos va a unir, ¿no? Con la gente de manos limpias, mente lúcida y corazón ardiente por la patria, siempre será más lo que nos una que lo que nos separe. Y si además tiene una auténtica ideología de izquierda progresista, pues por supuesto son compañeros. Pero no es fácil encontrar esa clase de movimientos y esa clase de grupos, ¿no? Gente, ahora pasamos a una parte muy divertida, la pregunta libre. Aquí es donde todos tienen la creatividad y la curiosidad que a todos nos brilla. Los medios tienen la oportunidad de presentar lo que deseen al Mashi y Rafael. Vamos a ver qué sorpresas nos traen. Entonces vamos a comenzar con Carlos de Cero Latitud. ¿Qué quieres preguntar? Bueno, yo creo que serían como unas 1000 preguntas, pero tengo que circunscribirme al menos a esta. ¿Cuál es la diferencia? Quiero romper un poco el formato, ya que en esta pregunta ha sido libre y quiero transmitir un poco también lo cotidiano. Usted me preguntaba en qué datos. Los datos son cotidianos. Como el día de ayer que un constructor, un maestro constructor me decía, yo soy del correísmo, yo soy correísta. Un humilde constructor, él se identificaba así, nuestro respeto y cariño para él. ¿Cuál es la diferencia de ese Rafael Correa que asumió en enero del 2007 este proceso de transformación con un proyecto que hoy se llama Revolución Ciudadana y que, bueno, desde el inicio se marcó así, a este Rafael Correa con unas libritas de más, con menos cabello, no sé si tan atractivo para las jóvenes como era en el 2007, porque se convertía incluso en un sex symbol, marcó una historia en lo político, en lo personal. ¿Y qué siente ese Rafael, o qué sentiría ese Rafael Correa al pisar las calles nuevamente de Ecuador? Caminar, por ejemplo, por las afueras del Hospital Calderón. Ahora, en este momento, con este gobierno. Primero todo el mundo envejece, porque han pasado 19 años. Ayer nomás veía un video de Barack Obama, a quien conocí personalmente, tratando de apoyar a Harris. Tienen graves problemas en la elección allá en Estados Unidos. Y vi cómo había envejecido. No supongo que había envejecido lo mismo. Y él un poquito mayor a mí. En todo caso, ¿cuál es la diferencia? Por supuesto, pues el grave problema de la vida es cuando más experiencia tienes, es cuando te vas a morir. Uno acumula experiencia y viendo las cosas de Leo, pues haríamos muchas cosas diferentes, de forma diferente de lo que le hicimos. Sin embargo, en lo esencial te diría, hicimos lo correcto. O sea, las grandes líneas. Primero, la recta intención, que es lo que nunca puede faltar. La recta intención, ¿no? Desear hacer el bien común. Pero el voluntarismo incompetente puede hacer más daño que la mala fe, decía Rabindranath Tagore. No basta querer, hay que saber el camino, hay que estar preparados. Creo que estábamos bastante preparados, nuestro gobierno fue de muy alto nivel, pero aún así te puedes equivocar si no tienes la experiencia suficiente. Entonces, con mayor experiencia, minimiza errores. Yo creo que muchas cosas las haríamos diferente, pero en las grandes líneas, pues, hicimos lo correcto. ¿Qué sentiría caminar
mi tierra. O sea, eso es otra cosa, ¿no? ¿Cómo banalizan? No, Correa no puede volver al país, o sea, como que sin nada. O sea, a un ser humano que no permita volver a su tierra, a su barrio, a su casa, ver su madre. O sea, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos han hecho? ¿Dónde está la civilización, por el amor de Dios? Que ya son principios civilizatorios los que se rompen. Sentiría emoción de visitar Calderón, emoción de ver esa obra que es magnífica, el hospital docente de Calderón, alegría obviamente infinita de estar en mi tierra. ¿Qué más vamos a sentir? Mashi, Sí, tal vez sí, gran pena de ver la destrucción que han hecho en los últimos 7 años, porque por último que nos persigan ya es suficientemente grave, pero que construyan algo nuevo y mejor. Nos persiguieron y por perseguirnos y hacernos daño no les importó dañar al país, no les importó dañar a los jóvenes, no les importó dañar a Calderón, no les importó dañar a la patria. Mashi, bueno, ya nos dimos cuenta de las preguntas, ¿no? Justamente por eso decía de la creatividad y la curiosidad de todos, ¿no? Con todo, vamos a seguir. Estoy con libras de más, porque sí he rebajado un poquito, ¿eh? Pero sí, creo que sí estoy con más libras de responder al presidente. Seguimos con... La televisión engorda, tengan cuidado. Seguimos, no pasado de peso ahí. Seguimos con Sí, Patricia de Rojo Sur. ¿Qué pregunta? Y no estoy tienes tan en mente? pelado, ¿eh? Me estoy poniendo un shampoo que está funcionando, creo. Gimnasio, economista, gimnasio, caminata. No, bicicleta, lo que pasa es que acá todo depende del clima, ¿no? Entonces ya cambió el clima, hace frío, llueve, entonces es durísimo para mí, sobre todo soy flojísimo para el frío. Hacer bicicleta, pero en verano sí lo doy muy duro, en verano yo sí bajo algunas libras, ¿no? Porque además te come menos por el calor y se come fresco, ensalada. En invierno, en otoño, ahorita estamos en otoño, frío, solo te dan ganas de comer carbohidratos, calientito, un buen arroz. Y es más difícil hacer ejercicio al aire libre, porque en un gimnasio eso me aburre a mí. Excelente, entonces seguimos con Patricia de Rojo Sur. ¿Qué pregunta tienes en mente? Estimado presidente, en mi intervención quiero aprovechar el espacio para expresar que hemos evidenciado con mucha tristeza cómo nuestros vecinos, vecinas han perdido sus empleos, su vivienda, viven con $1 al día. Es por ello que desde la organización Tránsito Maguaña se han conformado asociaciones de la EPS con los compañeros trabajadores autónomos, compañeros recicladores, se han conformado cajas de ahorros y este medio de comunicación digital. ¿Cree usted que los espacios sociales son respuesta de resistencia frente a la arremetida neoliberal? Sí, pero no te equivoques, Patricia querida, quisiera decirte lo contrario. Eso mitiga, pero no va a corregir el problema de fondo, ¿no? Para remediar la injusticia socioeconómica histórica de América Latina, se requiere un cambio estructural. Y eso solo puede lograr a través del poder político. El que te diga el resto, apláudelo si quiere, va a ser lo políticamente correcto, pero no es lo académicamente, lo históricamente, lo empíricamente comprobado. Tienes, para cambiar las injustas estructuras, para que no tengas que estar haciendo las ahorros, estas cosas, malabares, para evitar morirse de hambre, para que no tengan que ver a sus familiares migrar, se requiere cambio estructural. Y para ese cambio estructural es necesario, no suficiente el poder político, porque ganar en elecciones en América Latina, sobre todo para la izquierda, no es ganar el poder. Los poderes fácticos siguen ahí. Poder económico, poder mediático, poder religioso, poder militar, poder extranjero, por la embajada de Estados Unidos y todo aquello, ¿no? Pero ya al menos el poder político tiene algo de poder y puede ir construyendo poder popular para un proyecto nacional de justicia y dignidad para todas y todos. De que nadie se engañe, ¿no? Todo esto mitiga los efectos de un sistema perverso. Pero si quieres cambiar el sistema perverso, tienes que tener el poder político en función del bien común. Y por eso es nuestra lucha. Esto es una misión, no es un negocio para nosotros. La misión de sacar al país de su desarrollo. Es una vocación, de latín vocare, llamado, que no podemos ser indiferentes ante la tragedia nacional. Excelente. Juan Manuel, es tu turno. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, a ver, antes pregunté por las derechas, ahora voy a preguntar por los progresismos. Lula fue candidato con una amplia alianza en el año 2022 y logró la presidencia de Brasil. Cristina Fernández de Kirchner actualmente está buscando la conducción del Partido Justicialista y se especula que eso pueda servir para formar una coalición más amplia que dispute contra el gobierno de Javier Milei. En Chile se habla incluso de la posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a presentarse como candidata presidencial, mide bastante bien en los sondeos. ¿Usted está siguiendo esos ejemplos latinoamericanos para pensar el Ecuador y particularmente lo que pueda aportar su figura? Sí, no me pidan nada más de lo que pueda, no me pidan más de lo que puedo dar, o sea, yo estoy al otro lado del mundo.
Llevo 7 años de persecución. O sea, yo no puedo comprar ni una casa aquí, sigo arrendando por las centenas de miles de dólares porque no me ha faltado trabajo, gracias a Dios, que he tenido que gastar en abogado. Entonces, hago lo que puedo, pero ya también tienen que hacer los demás dirigentes allá en Ecuador y tiene que hacer el pueblo ecuatoriano que toma conciencia. Con todo respeto, yo sé que esto no es lo políticamente correcto, pero no esperen de mí eso, esperen de mí la verdad, por dura que sea. En una democracia madura, frente a lo que fue 2006, 2007, 2017, que llevan 7, 8 años tratando de decir que fue porque es el país endeudado, que fue por suerte porque altos precios del petróleo, que fue porque la paz narco, o sea, no saben cómo desmerecer que desde el 2007 al 2017 fuimos ejemplo al mundo de todo lo bueno, y 2017 al 2024 somos ejemplo al mundo de todo lo malo, ¿ok? Entonces, en una democracia madura, no habría ni que empezar a discutir, solo es comparar lo que pudimos hacer juntos y la tragedia que tenemos ahora. Pero dada la inmadurez de la democracia ecuatoriana, el bombardeo de los medios de comunicación, cierta cultura política, hay que luchar todos los días, aclarar, trabajar, etcétera, pero no me pido más de lo que puedo dar, yo estoy al otro lado del mundo. Lo que sí es claro es que en general Latinoamérica, ¿no?, es una región difícil de comprender y Ecuador particularmente. Si tú no conoces Ecuador, por los pósters crees que todos somos indígenas porque en los pósters siempre hay indígenas. Si vas a jugar la selección de fútbol, crees que todos somos afrodescendientes porque solo hay afro. Si vas a nuestra embajada, crees que todos somos altos, rubios, azules porque solo hay caucásicos. Y si vas a Ecuador, verás que la inmensa mayoría somos mestizos, como en este grupo, donde solo Zaire es indígena, los otros 3 son mestizos. Es un país difícil de comprender si no lo conoces. Entonces, como Mélenchon, un querido amigo, dicho sea de paso, unió a la izquierda francesa y tuvo éxito, hay que unir a la izquierda ecuatoriana. La izquierda francesa nunca va a votar por el fascismo. La izquierda ecuatoriana sí, porque solo se llama izquierda, infiltrada por la CIA, pagada, o son corruptos. Entonces, hay que entender eso. Que son realistas. Obviamente buscaremos siempre la mayor unidad, como lo hemos hecho esta vez. La única alianza nacional que existe es RC5, correcto, pero sin claudicar en principio. Porque sería absurdo. Si nuestro objetivo es el bien común, sacrificar ese bien común, principios, valores, por ganar una elección, es absurdo, ¿no? Sacrificar el objetivo, si somos honestos, por los medios o el honor de ganar una elección. No, las elecciones son un medio. Ganar el poder es un medio. Como le decía hace un momento a Patricia, porque con el poder puedes cambiar las estructuras y por fin tener un país justo, digno para todas y todos. Ahora es el turno de Radio La Calle. Adelante, Jackie. Muchísimas gracias, Heidi. Mashi, 2 cuestiones objeto de debate. Uno, así como el encebollado es con canguilo, con chifle, el cevichocho es con cuero o corvina. Se me jaló, era con pan o con chifle la discusión. Ah, con pan o con chifle. Bueno, acá es canguila o con... Y no cualquier pan, el pan enrollado, por si acaso. El de cacho. Igual, sí. ¿No? El cevichocho será con cuero o corvina. Pero lo otro, Mashi, ¿qué va a hacer ahora con esta prohibición o no ser elegible para ingresar a Estados Unidos? Como ha dicho uno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, un poco perdido por la vida, Juan Esteban Guarderas, ha dicho que no es posible que un mandatario o una representación política no tenga visa a los Estados Unidos. ¿Cómo esto está cambiando el rumbo de su vida, Mashi, como se dice coloquialmente? ¿Cómo afecta eso el rumbo de su vida? Pero una aclaración, no existe cevichocho y ceviche de cuero. El ceviche es con pescado o marisco, por favor, eso es inclaudicable. La Guardia es un chiflado, o sea, un puro y mediocre que busca atención, no hay que darle 2 segundos de atención a ese puro hombre. En todo caso, yo no he pedido visa, de repente pone como no elegible, pero involucran a toda mi familia, métanse conmigo. Involucran a toda mi familia, a toda la familia Jorge Glass. O sea, en la época medieval, la responsabilidad penal era transmitible a la familia. La responsabilidad penal, suponiendo que seamos unos corruptos, es individual. Solo las mafias trasladan la responsabilidad a los familiares, asesinan familias, etc., ¿no? Entonces tengo que concluir que son mafiosos por estos tipos. Porque no se meten conmigo, yo no les pido visa. Y de repente me sacan como no elegible. No, ¿por qué será? Porque ven que su muñeco de cartón se desploma, ¿no? Pero meten a toda mi familia, con nombre y apellido. Sacan una declaración, el Departamento de Estado en inglés. Saca otra sinvergüenza del embajador que volvieron a ser los virreyes de nuestros países. Ese embajador gringo, Art Brown, en español, dando nombre y apellido de mi familia. De la familia Jorge Glass, de su ex esposa, de nuestros hijos que eran menores de edad cuando éramos presidente y vicepresidente. ¿Qué les pasa? Eso debería, pero
recolectar el repudio de todos, correístas, anticorreístas, porque son principios fundamentales. Pero ves payaso como Banderas que va a aplaudir, y no solo eso, con su arma de vasallo, es un certificado de honorabilidad. O sea, si no tiene la visa de Estados Unidos, usted no es honorable. Este quede con esas payasadas. Nosotros somos un pueblo digno y seguiremos adelante, y creo que toda persona decente debería rechazar la barbaridad que ha hecho el Departamento de Estado, no solo en declararnos no elegibles para una visa que no hemos pedido, sobre todo haber involucrado a nuestras familias. No hay derecho, son unos miserables. Qué gran diálogo que hemos tenido hoy. En realidad esta última parte sí estuvo como más divertida, como que nos sacaron a más de uno seguramente más sonrisas. Gracias a todos nuestros medios participantes y a nuestro querido Mashi Rafael Correa por sus valiosas contribuciones. Algunas últimas palabras que nos pueda contribuir en este espacio. Bueno, muchas gracias por este diálogo. Podemos hacer cada cierto tiempo. Me encanta a mí dar la oportunidad a la prensa alternativa. Se requiere democratizar la información. Se requiere información verídica. Si no tenemos manipulación. Jean-François Rebel, santo patrón de los liberales, para más señas, decía, sin información no hay democracia. Obviamente información veraz. No tenemos información. Tenemos manipulación. Se ha pedido el respeto por la verdad. Así que cuenten siempre conmigo para contribuir a esa verdad, contribuir con los medios alternativos. Me ha dado mucho gusto conversar con representantes de Calderón, esa querida parroquia al norte de Quito, con el sur de Quito, ese sur heroico, con miembros de, bueno, el Mashi Zaire de Cotacachi, la calle, bueno, la calle es ¿de dónde es la calle? ¿De la costa? De Quito, Mashi. De Quito también, y con Buenos Aires, ¿no? Un inmenso abrazo a nuestro querido pueblo y hermanos argentinos. Y cuenten siempre conmigo. Ánimos, compañeros. Sí, la nube de tragedia es grande, espesa, pero no es eterna. Un día sacamos al país adelante juntos, lo podemos volver a sacar, pero está en sus manos, sobre todo en sus manos jóvenes, querida juventud de la patria. Un inmenso abrazo. Hasta la victoria siempre. Rafael Correa, el líder desterrado, perseguido político, injustamente sentenciado. Por influjo psíquico lo han acusado, pero la verdad es persecución disfrazado.